Hola y bienvenidos a una nueva semana de clase. En esta oportunidad vamos a estar retomando la temática de la protección de los derechos humanos desde el Sistema Universal de Protección de los Derechos que hace parte de la Organización de Naciones Unidas. En las últimas dos clases hemos estado hablando acerca del sistema convencional, puesto que como veíamos previamente existen dos grandes sistemas que son el sistema convencional y el sistema no convencional o extraconvencional. Hemos fijado nuestra mirada en cómo funciona y cuáles son los principales organismos que funcionan en el sistema convencional y vimos también cómo presentar una denuncia en este sistema. En esta clase nos vamos a estar centrando entonces en cómo funciona el sistema extraconvencional o no convencional de protección de los derechos humanos dentro del sistema de la ONU. Para ello entonces vamos a estar precisando inicialmente qué es el sistema extraconvencional. Ya lo habíamos mencionado en nuestra última clase presencial que ese sistema extraconvencional hace referencia a la protección que se brinda a través de organismos que hacen parte de la ONU pero que no fueron creados mediante un tratado internacional. Recordemos entonces que en el sistema convencional los diferentes comités, o realmente los 9 comités de los que hablamos, todos ellos fueron creados por convenciones o tratados internacionales y por lo mismo se le ha dado una obligación o han adquirido los estados una obligación de cumplir con esos tratados internacionales porque al haberlos ratificado y al haber avalado el funcionamiento del comité y haber ratificado el procedimiento de las denuncias, pues está obligándose entonces a darle observancia a las recomendaciones que establecen estos comités. Sin embargo, cuando estamos hablando del sistema extraconvencional o no convencional, pues estamos hablando de organismos que técnicamente no han sido creados por consenso de los estados, sino que son organismos que han surgido dentro del marco de las Naciones Unidas y que han sido creados mediante resoluciones de las Naciones Unidas, pero su existencia no se deriva de un tratado internacional. Realmente la fundamentación o la creación de estos organismos deviene o se deriva de la Carta de las Naciones Unidas. No porque la Carta diga que se crean determinadas relatorías, determinados grupos de trabajo, no, sino porque la Carta establece cuáles son los principios y los mandatos que tiene la Organización de las Naciones Unidas, que también lo hemos hablado previamente. Esos mandatos básicamente consisten en la promoción y supervisión de los derechos humanos a nivel mundial y por supuesto el mantenimiento pacífico de las relaciones entre los distintos estados. De allí entonces que a medida que ha pasado el tiempo, la ONU se ha dado cuenta de que no basta con un solo organismo para brindarle supervisión al cumplimiento de todos los derechos humanos en todos los países. Han habido países o determinadas temáticas que han tenido mayor trascendencia y que ha sido necesario entonces crear un organismo especializado para analizar dichas áreas. De esta manera entonces, a pesar de que dentro de la Organización de Naciones Unidas, si ustedes miran su composición, está integrada por muchísimos organismos, vamos a destacar 3 organismos que hacen parte de ese sistema extraconvencional de protección de los derechos humanos y que vienen a ser relevantes porque probablemente en las noticias y en el día a día ustedes los escuchan constantemente. ¿Cuáles son esos organismos? El primer organismo es el Consejo de Derechos Humanos, que fue el organismo que reemplazó la antigua Comisión de Derechos Humanos. Ojo, no confundamos la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte de la OEA y que es un organismo con atribuciones diferentes. De esta manera entonces, el principal organismo que podemos contar en esta materia va a ser el Consejo de Derechos Humanos, dentro del cual se han establecido una serie de procedimientos especiales que ya vamos a estar hablando al respecto y vienen a ser los mecanismos más relevantes en torno a esta materia. Sin embargo, también podemos contar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que probablemente ustedes lo escuchen constantemente en las noticias, puesto que son 2 organismos que suelen tener bastante actividad en torno a la protección de los derechos humanos.
Pero para esta clase nos vamos a estar centrando en el funcionamiento que ha tenido el Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos especiales que vienen a ser la principal fuente para hablar de la protección que brinda el sistema extraconvencional de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo surgió entonces este sistema extraconvencional de protección de los derechos humanos? Surge de una manera diferente a como lo hace el sistema convencional. En el caso como tal del sistema extraconvencional, durante los primeros años de existencia de las Naciones Unidas, se crea la Comisión de Derechos Humanos, que es la antecesora del Consejo de Derechos Humanos, y esta comisión centró su labor principalmente en la formulación de normas relacionadas con derechos humanos. Sin embargo, existió por esa época una fuerte disputa en torno a si podía o no podía resolver peticiones individuales sobre violaciones a los derechos humanos contenidos en la Carta de las Naciones, en la Declaración de Naciones Unidas. De esta manera, entonces, la comisión, en la medida en que iba recibiendo más y más peticiones para que se resolvieran asuntos urgentes, decide entonces crear una comisión o un mecanismo a partir del cual en 1967 la comisión establece un grupo especial de expertos para que investigara la situación de derechos humanos en el caso del África Meridional, y allí entonces la comisión crea un mecanismo especial que no es propiamente la comisión la que resuelve el caso, sino un grupo especial de expertos en los que se centrarían en entrar a analizar esa problemática. Y es así entonces como se crea un primer procedimiento especial dentro de la comisión. Algo similar sucede tras el golpe de estado de Pinochet en Chile en 1973. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció por causa de ello en 1975 un grupo especial de trabajo encargado de investigar la situación de derechos humanos que existía en este país. Y en 1979 ese grupo de trabajo fue sustituido por un relator especial y dos expertos encargados de estudiar qué había sucedido con los desaparecidos de Chile. Todo eso entonces condujo a que en 1980 se estableciera un primer procedimiento especial temático, que iba a ser el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, que iba a estar encargado de examinar toda la cuestión sobre las desapariciones forzadas, no únicamente en Chile, sino en cualquier parte del mundo. Esa fue entonces la evolución que iba a tener el procedimiento extraconvencional. Como pueden ver, no surgió realmente de un tratado internacional, sino incluso de la propia dinámica histórica que tienen las Naciones Unidas al tratar de focalizarse en las principales violaciones a los derechos humanos que se podían encontrar alrededor del mundo. Y por lo mismo es que se iba a encontrar determinados países y determinadas temáticas que con el paso del tiempo pues iban a llevar a priorizarse por parte de las Naciones Unidas, al punto que en 1990 ya se habían constituido 6 mandatos temáticos que abarcaban, entre otras temáticas, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la intolerancia religiosa, los mercenarios, la tortura y la venta de niños. Y de esta manera ha venido evolucionando y creciendo esta serie de mandatos especiales o de procedimientos especiales, al punto en que hoy en día abarca diferentes regiones del mundo y diferentes tipos de derechos que van desde los derechos civiles, políticos, hasta derechos económicos, sociales y culturales. Pueden notar entonces que la diversidad de temáticas ha ido aumentando con el paso del tiempo. De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, al 1 de agosto del 2017 existían 44 mandatos temáticos y 12 mandatos de países. Pueden ver entonces que esos procedimientos especiales de la ONU se han dividido en dos. Se han dividido en mandatos temáticos y en mandatos por países. Pero entonces ya vimos cómo surgieron. Surgen dentro del seno de la Comisión de Derechos Humanos, que posteriormente iba a ser denominada como Consejo de Derechos Humanos, y este Consejo de Derechos Humanos empieza a funcionar el 19 de junio del 2006. ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos? El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental
¿Por qué intergubernamental? Porque está compuesto por representantes de 47 Estados miembros de las Naciones Unidas que son elegidos para periodos de 3 años, no pudiendo ser reelegido por más de 2 periodos consecutivos. Este grupo este Consejo de Derechos Humanos se reúne en Ginebra, Suiza, durante 10 semanas al año para realizar las gestiones propias de su cargo. Este consejo entonces pues está creado, instituido con la finalidad de prevenir abusos, desigualdad, discriminación, de proteger o supervisar los derechos humanos y principalmente en torno a esos grupos que son más vulnerables o susceptibles de recibir este tipo de vulneraciones, y por supuesto trata de llevar o sacar a la luz pública los perpetradores de este tipo de crímenes, para que de esta manera entonces no quede en la impunidad, sino que se hace una alerta, un llamado al Estado para que tome las medidas que debe realizar en torno a esas denuncias que se están presentando. Como les comentaba previamente, esta Comisión de Derechos Humanos, posteriormente llamada Consejo de Derechos Humanos, pues no tiene la posibilidad de realizar una supervisión de cada uno de los estados y de cada uno de los temas relativos a los derechos humanos, porque ciertamente es un campo bastante amplio. De allí entonces que ha venido a crear los procedimientos especiales. ¿A qué se le conoce entonces como procedimientos especiales? Pues a la conformación de un mandato que otorga las Naciones Unidas a una persona que normalmente se le conoce como un relator especial o experto independiente, o a un equipo de trabajo compuesto hasta por 5 miembros, cada uno de los cuales pues es experto en la materia y son elegidos para que representen a las diferentes latitudes del mundo. La idea es que ellos representen o haya un representante de África, un representante de Asia, un representante de América Latina y el Caribe, un representante de Europa Oriental y un representante de Europa Occidental. Estos relatores especiales, expertos independientes y los miembros de los grupos de trabajo son nombrados por el el Consejo de Derechos Humanos, y ellos prestan el servicio a las Naciones Unidas a título personal. ¿Qué significa eso? Significa que ellos se comprometen a realizar su gestión sin ningún tipo de remuneración y no son considerados parte o miembros del personal de las Naciones Unidas. ¿Eso por qué? Con la finalidad de garantizar que tengan imparcialidad en el ejercicio de su cargo, de manera que no tengan vínculos ni con país ni con las Naciones Unidas, para que ejerzan libremente y sin presiones el cargo que están ocupando. Entonces, estos procedimientos especiales, ¿quiénes lo pueden ocupar? Lo pueden ocupar los relatores o grupos especiales o expertos independientes. ¿Sobre qué realizan su mandato o su gestión? Como lo decíamos previamente, pueden realizar su mandato o gestión frente a 2 aspectos. ¿Cuáles son esos 2 aspectos? Pueden ser mandatos o temáticos o mandatos por país. No pueden ser los 2 al mismo tiempo, o será un mandato temático, es decir, de un tema de grande relevancia que interese a las Naciones Unidas, que se haga un estudio especializado en la materia, o un mandato por país, que quiere decir que a las Naciones Unidas le interesa especialmente lo que está ocurriendo en determinado sitio del mundo y que por lo mismo quiere que se haga un estudio pormenorizado de ello. De igual manera, es importante recalcar que estos procedimientos especiales, es decir, la relatoría, los grupos de trabajo, los expertos independientes, además de realizar sus informes sobre los aspectos que les han sido conferidos en su mandato, tienen una función muy importante, y es que todos informan al Consejo de Derechos Humanos sus conclusiones y recomendaciones, e incluso llegan a presentar informes a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y eso es muy importante porque esos informes, aunque puede parecer un simple documento, desde el punto de vista diplomático es muy importante, porque el que informen una situación en un país o en diversos países, pues está llamándole la atención a los estados para que tomen acciones correctivas, y desde esa perspectiva entonces su función o su mandato también es muy importante. Puede parecernos, sí, que quizá la limitación tiene limitaciones en comparación con el sistema convencional,
Y en ese sentido podríamos decir que efectivamente existen esas limitaciones, pero debemos tener en cuenta que no podemos equiparar un sistema en donde los estados se están comprometiendo a acatar las recomendaciones de un comité, perdón, a el que un comité por voluntad propia le diga al estado que tenga que hacer algo cuando un estado no está obligado en términos iniciales a, a presentar o acatar una denuncia o una recomendación en tanto no se ha firmado un instrumento internacional en torno a la materia. Por supuesto, todos estos comités y procedimientos especiales surgen de la Carta de las Naciones Unidas, no porque ya estén especificadas, pero sí derivadas de las acciones o mandatos propios de la Organización de Naciones Unidas. Pero esa es la razón por la que hay tanta diferencia entre lo que puede ser mucho más fuerte y contundente, que puede ser una denuncia presentada ante un comité del sistema convencional, que de pronto un informe que se presente por parte de un relator especial. Pero todo eso, esos informes muchas veces sirven de base para que los comités o incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso tribunales de los diferentes estados tomen nociones para tomar sus decisiones. Así ha ocurrido en diferentes casos en donde la Corte Interamericana o los tribunales nacionales, al fundamentar sus decisiones, por ejemplo, en relación con ejecuciones extrajudiciales, se han basado o han tomado o construido el contexto generalizado en el que se han dado las ejecuciones extrajudiciales gracias al informe que presentó el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias. De allí entonces su importancia, porque puede que no tenga un impacto tan serio y directo como entrar a decir al Estado lo condeno por la violación de un tratado internacional, pero al constatar y al recopilar toda esa información sirve de background o de antesala a los diferentes organismos internacionales y nacionales para que puedan fundamentar sus decisiones. Ahora bien, probablemente ustedes se están preguntando cómo se eligen a esos expertos independientes o a los miembros de los grupos de trabajo. Bueno, lo cierto es que los candidatos pueden ser propuestos por los gobiernos, por grupos regionales que operen dentro del sistema de derechos humanos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales u ONGs, o cualquier otro tipo de organismo. Incluso se pueden presentar candidaturas individuales, es decir, se pueden proponer las personas por sí mismas. Sin embargo, eso no quiere decir que cualquier persona va a quedar, ¿no? Existe un grupo consultivo que es nombrado por el propio Consejo de Derechos Humanos, que es el que se encarga de examinar las candidaturas de acuerdo con cada procedimiento especial y propone al presidente del Consejo de Derechos Humanos una lista de los candidatos elegibles, pues de acuerdo al perfil que se busca dentro de la sección o el mandato que se está postulando. Una vez entonces la persona es candidata a cumplir con este mandato, se le exige que presente un formulario de su candidatura junto con una carta de motivación en donde debe exponer por qué quiere ocupar ese cargo y por qué debería ocuparlo. Y adicionalmente entonces esos candidatos van a ser elegidos o van a pasar a una lista final a partir de la cual van a ser entrevistados por ese grupo consultivo para finalmente tomar la decisión final. De acuerdo con los lineamientos que ha establecido la Organización de Naciones Unidas, cuando se propone, selecciona y se nombra a los titulares de los que van a ejercer los mandatos, se debe tener en cuenta varios criterios que son bastante importantes a la hora de seleccionar el candidato. Entre ellos, primero, los conocimientos especializados, y esto resulta bastante lógico. Si una persona se está postulando, por ejemplo, por una relatoría especial en materia de pobreza, pero esta persona no tiene ningún tipo de experiencia en la materia, pues no va a ser seleccionada como candidato. De la misma manera, en segundo lugar, se revisa la experiencia en la esfera del mandato. Tiene mucha conexión con el primer tema. Si la persona se quiere postular a una relatoría especial, por ejemplo, con las personas con discapacidad, y tiene una trayectoria en donde tiene 20 años de experiencia trabajando en diferentes organizaciones internacionales que promueven los derechos de las personas con discapacidad, pues va a ser un punto positivo para esta persona.
De la misma manera, entonces, se tiene en cuenta en tercer lugar la independencia, que va ligado al cuarto punto, que es la imparcialidad. Siguiente, la integridad personal y por último, la objetividad. Esos cuatro últimos aspectos que ustedes pueden ver están muy relacionados porque se busca por parte de las Naciones Unidas una persona que sea idónea. Es decir, que no se vaya a dejar llevar por conflictos de intereses que puedan beneficiar a alguna parte, algún país o alguna organización, sino que verdaderamente los informes que ellos presenten pues estén llenos de subjetividad. Y la ONU también tiene en cuenta a efectos de la selección de los representantes, de los relatores o grupos de trabajo, que exista equilibrio de género y que haya una representación geográfica equitativa para que de esa manera se tenga conocimiento de los diferentes sistemas jurídicos. Y eso es importante porque si, por ejemplo, todos los miembros de un grupo de expertos son europeos, pues probablemente va a haber una crítica frente a esa composición, porque si van a examinar el caso de África, por ejemplo, o el caso de Latinoamérica, pues se va a cuestionar si realmente entienden la dinámica y el contexto en el cual se está dando el caso. Finalmente, la ONU también ha establecido que en caso de que alguna candidatura se evidencie que ha sido una persona que ha ocupado un cargo dentro del gobierno o dentro de alguna organización que pueda llegar a generar un conflicto de interés por las responsabilidades que tiene dentro de ese mandato, pues eso llevará a que la persona no pueda ser seleccionada para ese mandato, pues justamente como lo hablamos, pues la persona debe estar investida de imparcialidad y objetividad. Teniendo claro entonces que existen mandatos por países y mandatos temáticos, veamos algunos ejemplos para que ustedes puedan ver que existe hasta el momento. No vamos a mencionar los 44 mandatos temáticos ni los 12 mandatos por países, sino algunos ejemplos para que ustedes tengan conocimiento al respecto. Entre los mandatos por países podemos encontrar, por ejemplo, el mandato es el mandato que se creó dentro de las Naciones Unidas para el estudio de la situación en derechos humanos en Corea. También lo hay en Irán, en Malí, en Palestina, en Somalia, en Sudán y en la República Central Africana, entre otros. Y en relación con los mandatos temáticos existen diversos mandatos. Entre los mandatos existentes podemos destacar, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre personas afrodescendientes, el grupo de trabajo frente a detenciones arbitrarias, el relator especial sobre el derecho al desarrollo, el de relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidades, el relator especial sobre el derecho a la educación, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que les mencionaba ya previamente y que ha existido también un informe en relación con la situación de Colombia, el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el relator especial sobre los pueblos indígenas, el relator especial sobre los derechos de los migrantes, entre otros. Pueden ustedes notar que han sido temas álgidos que dentro de la comunidad internacional en diferentes momentos se ha llamado la atención o se ha puesto la mirada sobre esas temáticas. Muchas veces en esos aspectos temáticos pueden ver que se focalizan también en grupos de personas que por su especial condición de vulnerabilidad pues requiere de un seguimiento por parte de las Naciones Unidas. Teniendo claro entonces cuáles son los procedimientos especiales que existen dentro del Consejo de Derechos Humanos, debemos tener claro entonces cuáles son las funciones que pueden tener estos expertos independientes, relatores especiales o grupos de trabajo. Los tres aspectos son conocidos como procedimientos especiales de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, podemos hablar de diferentes tipos de funciones. Entre ellas están, por un lado, la visita a los países. En segunda instancia, podemos conocer o tener como segunda función el envío de comunicaciones a los estados u otros interesados en relación con denuncias o abusos a los derechos humanos. En tercer lugar, podemos hablar de una función relacionada con la organización de consultas a expertos. En cuarto lugar, la presentación de informes anuales. Y en quinto lugar, la presentación de informes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Veamos entonces cada una de estas funciones. Iniciando entonces con la primera función que pueden ocupar estos procedimientos especiales, que son las visitas a los países, debo empezar comentándoles
que esas visitas a los países se realizan por invitación de los estados, es decir, pues se requiere esa aquiescencia del estado para poder realizar la visita. Cuando los titulares de los mandatos visitan esos países, pues lo hacen con el propósito de examinar la situación de los derechos humanos en un plano nacional. Normalmente cuando han sido anunciados de antemano determinadas situaciones bastante álgidas dentro del país, pues este relator o grupo especial priorizará la revisión de ese aspecto dentro del país. Hay algunos países que han llegado a emitir ante la ONU lo que es conocido como invitaciones permanentes. Esas invitaciones permanentes a los procedimientos especiales significa que los estados están aceptando que pueden recibir la visita de cualquier titular de un mandato temático. Es decir, en principio, para que se pueda hacer la visita por parte de un relator especial, por ejemplo, se requiere que el Estado haya extendido la invitación a ese mandato en particular. Si el relator en relación sobre el derecho a la educación quiere visitar a Colombia, pues Colombia tendría que haberle extendido una invitación a ese relator. Y de la misma manera tendría que pasar con los demás 43 relatores o procedimientos especiales. Para evitar ese desgaste procesal que generarían los estados, lo que terminan haciendo es extendiendo invitaciones permanentes, y eso significa que no tienen que extender uno a uno la invitación a cada uno de los relatores o grupos especiales, sino que con extender la invitación permanente se entiende que van a recibir a cualquiera de los expertos o de los procedimientos especiales. Por ejemplo, de acuerdo con informes de las Naciones Unidas, se ha encontrado que al 1 de enero del 2015, 109 Estados miembros de la Carta de la ONU habían extendido invitaciones permanentes a los titulares de los diferentes procedimientos especiales con mandatos temáticos. ¿Qué hacen entonces estos procedimientos especiales cuando han realizado la visita a un país? Lo que ellos hacen entonces es inicialmente entablar un diálogo con el Estado para que les indiquen a qué conclusiones llegaron tras haber realizado su visita, y les plantean una serie de recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos existente. Y posteriormente ellos van a presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre los resultados que encontraron. Entonces pueden ver ustedes que existen dos tipos de resultados frente a las visitas que realizan. Primer resultado, tratar de realizar una concientización al Estado frente a la situación de derechos humanos y tratar de trazar con ellos un plan de mejoramiento mediante las recomendaciones que ellos trazan. Y posteriormente entonces tenemos otro resultado que ya es el informe ante el Consejo de Derechos Humanos, y que eso permitirá entonces posteriormente pues la publicación del informe dentro de los diferentes documentos que publica la Organización de Naciones Unidas. En relación con la función de presentar informes anuales ante el Consejo de Derechos Humanos, es necesario indicar que esto tiene mucho que ver con la transparencia en la gestión del mandato. Por supuesto, pues el que se presenten informes anuales muestra el trabajo que se ha venido ejecutando durante todo el año, y eso es bastante importante para las Naciones Unidas, el lograr determinar unos avances en términos del desarrollo del mandato. De esta manera, entonces, ¿qué se presenta en el informe anual de los grupos de trabajo de los expertos independientes? En ese informe anual ellos plantean, entre otros aspectos, el método de trabajo, el análisis teórico que han realizado, las tendencias generales que han encontrado, los desarrollos que han realizado respecto a sus propios mandatos y las recomendaciones generales que pueden percibir a partir del trabajo que han venido desarrollando durante ese año. Probablemente se estén preguntando si dentro de esos informes anuales también se incluyen los aspectos de las visitas. Y si bien se hace una relación al respecto, lo cierto es que usualmente estos países presentan como un anexo, como una adición a su informe anual, los informes relacionados con las visitas. De esta manera, entonces, muchas veces, justamente por la relevancia de las temáticas que ellos tratan,
solicitan estos mandatos o estos procedimientos especiales presentar sus informes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la siguiente función que veníamos hablando. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente una exposición ante la Asamblea General, que ustedes ya saben, tienen participación de todos los representantes de los estados que hacen parte de la ONU. Y allí entonces es importante ese informe porque se pone de manifiesto ante toda la comunidad internacional los hallazgos que han encontrado. De allí la relevancia de la presentación de ese informe, porque se está poniendo en contexto las problemáticas que de pronto pueden parecer aisladas para un país, puesto que quizá no es muy cercano a su temática, pero que al escucharlo dentro de ello, por lo menos los representantes diplomáticos van a tomar nota de la situación que está ocurriendo, y muchas veces pues eso puede llevar a tomar o a impulsar gestiones de cooperación internacional para tratar de ayudar a solucionar una situación de derechos humanos en determinado país. De igual manera, tenemos como función adicional la realización de seminarios y consultas con expertos. Muchas veces el Consejo de Derechos Humanos le solicita a los procedimientos especiales, entiéndase por ello grupos de trabajo, expertos independientes, relatores especiales, le solicita a sus procedimientos especiales que realicen seminarios en relación, por supuesto, con el ejercicio de sus mandatos. Y muchas veces también hacen consultas con expertos en la materia propia de su mandato a efectos de constituir un insumo académico, un insumo de material a partir del cual también trabajar sus informes y construir una base sólida que les permita desarrollar sus mandatos. Y finalmente tenemos una de las funciones más importantes en las que quiero hacer especial énfasis, y es la de enviar comunicaciones a los gobiernos en relación con denuncias de violaciones a los derechos humanos que entran, por supuesto, dentro del espectro del mandato que tiene ese procedimiento especial. Y lo que hacen ellos es entonces enviar una comunicación al gobierno a través de cartas que pueden llamar o realizar llamamientos urgentes o realizar otro tipo de comunicaciones. Otro tipo de comunicaciones como el pedir información al Estado o el hacer un llamado de atención por alguna situación. Por ejemplo, si se encuentra que en un estado en particular va a salir una ley que termina atentando, por ejemplo, contra los derechos de los migrantes, pues esa Relatoría Especial sobre los Derechos de los Migrantes puede enviar una comunicación al Estado en donde le manifiesta que rechaza la realización o la sanción de esa ley que se constituye como una violación o que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué será entonces dentro de esta comunicación? Pues lo que se hace entonces es un llamado al Estado en relación con violaciones a los derechos humanos que ya han ocurrido, que están en curso o que pueden llegar a ocurrir a partir de algo que se da a conocer hacia ese experto independiente, como en el ejemplo que les planteaba. La noticia de que se va a sancionar una ley que atenta contra los derechos de los migrantes. La vulneración no ha sucedido como tal, pero con esa comunicación se le puede poner de manifiesto al Estado que frene esa actuación para evitar que efectivamente viole esos derechos humanos. De allí entonces la importancia que pueden tener. ¿En qué consiste ese proceso de enviar la comunicación? Pues bien, este relator especial lo que va a hacer dentro de su comunicación es identificar los hechos en donde efectivamente se puede encontrar una aparente violación de los derechos humanos. Se establecen las normas y los estándares internacionales en materia de derechos humanos que son aplicables al caso que se está estudiando dentro de la respectiva comunicación, y se le da a conocer las inquietudes y preguntas que tienen los titulares de este mandato en torno a esa situación de derechos humanos, así como la realización de una solicitud para realizar medidas de seguimiento a esta situación de derechos humanos, que puede llevar incluso a la solicitud de una visita dentro del territorio de este estado para verificar la situación de derechos humanos. Entonces noten que no es solamente una o dos líneas en torno a ello, puede que sea así,
el manifestar su rechazo a determinada actuación, pero muchas veces va más allá de eso. Por ejemplo, cuando se hacen llamamientos urgentes, pues se van a identificar los elementos que les acabo de mencionar, los hechos que aparentemente van a o están violando los derechos, las normas y los estándares internacionales, las inquietudes que se generan dentro de las Naciones Unidas y el seguimiento a la situación de derechos humanos. Muchas veces pueden incluir lo que debe o no debe hacer el Estado a fin pues de evitar estas circunstancias. Por otro lado, entonces tendríamos que considerar de dónde pueden surgir esas comunicaciones, porque como les decía, estos procedimientos especiales realmente no tienen un procedimiento tan estricto de seguimiento a las peticiones o denuncias individuales como sí lo tiene el sistema convencional. Sin embargo, se pueden recibir efectivamente comunicaciones de casos individuales, pero no son la única comunicación o denuncia que puede recibir estos procedimientos especiales, sino que muchas veces reciben cartas de organizaciones no gubernamentales, de ONGs, en donde tratan de plantear la existencia de patrones generalizados, de tendencias que tiene un Estado a vulnerar de manera colectiva o un grupo muy plural de personas determinado derecho. Y se pone de manifiesto entonces la existencia, por ejemplo, de una ley, una política o una práctica que no es compatible con las normas o los estándares internacionales, y esas comunicaciones no necesariamente pueden ser presentadas solo por un individuo, puede ser por muchas personas o incluso por organizaciones no gubernamentales o también conocidas como ONGs. Cuando se recibe por parte de un procedimiento especial una comunicación de una ONG, de un grupo de personas o de un individuo, no están ellos dentro de la obligación de tramitar todas las denuncias que ellos reciben, como se ocurre en el sistema convencional, sino que queda a su discrecionalidad el entrar a darle o no trámite a esa comunicación o esa denuncia, dependiendo de diferentes factores, entre ellos, por ejemplo, la confiabilidad de la fuente y la credibilidad de la información recibida. Por ejemplo, ellos no reciben denuncias anónimas. Si se reciben X cantidad de denuncias anónimas, no van a ser tramitadas porque no se sabe si esa información es verídica o no. De la misma manera, si una persona recurre o presenta una denuncia sin sustentar, sin presentar pruebas, simplemente diciendo se están vulnerando los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero no dice dónde, cuándo, en qué lugar, de qué manera, no tiene un sustento probatorio al respecto, pues va a ser una comunicación a la cual no se le va a dar seguimiento dentro del procedimiento especial. De la misma manera se tienen en cuenta los detalles proporcionados. Como les decía, si la información que se presenta es excesivamente genérica, que realmente ni identifica el estado en el que se está realizando la vulneración, pues se va a descartar esta comunicación. Y de la misma manera se tiene en cuenta el alcance del mandato. ¿Por qué? Porque muchas veces se presenta una comunicación, por ejemplo, ante una relatoría, pero ocurre que los hechos que se están denunciando realmente exceden la capacidad que tiene esa relatoría. Por ejemplo, si se está presentando una comunicación relacionada con la tortura que se está realizando frente a X comunidad indígena, pero yo la presento ante la relatoría de las personas con discapacidad, pues lo que va a hacer esta relatoría es decir, pues esto excede mi mandato. Lo que tendría que hacer era, por ejemplo, haber acudido a la relatoría sobre pueblos indígenas o en el sistema convencional al Comité contra la Tortura. Entonces noten que es un examen muy lógico que se debe realizar del tema que yo estoy tratando, a qué instancia puedo acudir de acuerdo pues con la vulneración que yo encuentro e identifico. Estos procedimientos especiales también pueden llegar a ser requerimientos al peticionario o la presunta víctima para que informe si ha agotado los recursos internos, porque ya ustedes saben, el sistema internacional es subsidiario. Primeramente se tienen que haber agotado los recursos internos dentro del Estado, de otra manera esa petición se va a descartar.
y pueden llegar a solicitar información sobre los tratados que ha llegado a ratificar ese Estado. No porque vayan a declarar la vulneración del mismo, sino porque pueden llegar a hacer un análisis más profundo a partir de la consideración de los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado. ¿Qué se requiere entonces para presentar una denuncia ante uno de los procedimientos especiales que llevará a que se tramite esa denuncia al llegar al punto de ser una comunicación hacia el Estado, donde estos expertos independientes o grupos de trabajo hagan seguimiento a esa denuncia? Lo que harán entonces para poder presentar una denuncia en este sentido, lo primero, como es lógico, es identificar a la presunta víctima. Recuerden que no se pueden dar violaciones en abstracto. Yo presumo que alguien está siendo vulnerado su derecho en ese sentido. No, no puedo realizar una denuncia en esos términos. Tengo que identificar a la presunta o presuntas víctimas. De la misma manera que se puede identificar el peticionario que está realizando la denuncia. En ese mismo sentido, entonces yo tendré que identificar los presuntos autores de la violación. Puede que no tenga completa y exacta referencia de los nombres, pero sí, por ejemplo, que eran agentes estatales de la policía, o que hacían parte de la Fuerza Armada, o que hacían parte de X grupo o población. Entonces, el que se pueda presentar la información más exacta, aunque no sean agentes estatales, sino en general los presuntos vulneradores de los derechos, pues se tendrá que informar de esa manera. Tiene que hacerse posteriormente una descripción de los hechos de la manera más detallada posible, la manera en la que se dio esa vulneración, para que de esa manera pues se tenga clara por parte del comité, perdón, de este caso del procedimiento especial, pues de lo que está ocurriendo. Y es muy importante que las presuntas víctimas y familiares indiquen en sus presentaciones si dan o no dan consentimiento para que se revelen los nombres de las víctimas en las comunicaciones a los gobiernos o organizaciones no gubernamentales o a empresas, para que de esa manera también se tenga claro si están corriendo riesgo o no al indicarse esos nombres en determinados informes. Por ejemplo, se les pide que informen si se puede plantear su nombre en el informe público que presenta el Consejo de Derechos Humanos. Y eso es muy importante porque recuerden que hay personas que por sus condiciones dentro del Estado corren riesgo en caso de que presenten de manera pública una denuncia contra el Estado o contra determinados actores, y de allí entonces que sea importante que ellos planteen esa situación. Si ustedes ven, la denuncia es en términos generales muy sencilla. Los procedimientos especiales pueden llegar a requerir información adicional, pero también se recomienda que se establezcan las pruebas que se tienen para sustentar la denuncia de los hechos relacionados dentro de la comunicación o denuncia, pues de otra manera se puede considerar como una comunicación o una denuncia sin sustentar o sin fundamentar de manera adecuada. Estos son entonces los elementos más importantes de la manera en la que funciona el sistema extraconvencional de las Naciones Unidas. Concluyendo entonces que se trata de un sistema que funciona a partir de unos organismos que hacen parte de las Naciones Unidas, pero que no fueron creados a partir de un tratado o una convención, sino que se crearon a raíz del mandato de la ONU establecido en su Carta de Creación. Estos organismos, pues básicamente pueden ser expertos independientes, relatores especiales o grupos de trabajo que puede estar dividido su trabajo en mandatos por países o mandatos temáticos. A partir de la temática que ellos desarrollan, pues tendrán las diferentes funciones que ya hemos mencionado, como lo pueden ser realizar visitas a los países, presentar informes ante el Consejo de Derechos Humanos, presentar informes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, presentar o realizar seminarios o consultas con expertos y comunicar o presentar comunicaciones ante los estados para darle seguimiento a una determinada situación de derechos humanos. Esta es entonces la temática de esta semana.